Ok, jóvenes. Bueno, vamos a hacer un pequeño video para el seminario de instrumentos financieros respecto de que yo les había dicho del tratamiento de las variables de entrada para el modelo de Monte Carlo que se va a realizar. En este caso, el video que voy a hacer lo voy a hacer en simular para que ustedes vayan viendo el uso de otro tipo de software. Como ya les dije, pueden utilizar @risk, Crystal Ball, lo que ustedes quieran. Entonces, yo aquí tengo simular instalado, como se pueden dar cuenta, lo voy a correr. Se corre exactamente como @risk, o sea, primero tienes que correr el programa y solito abre Excel, ¿no? Entonces, lo voy a poner aquí, editar macros. Ya, está cargando. ¿Ok? Y simular no es un programa de uso gratuito, sino que es un software considerado MWare, ¿no? Pero en general, pues en la página ustedes lo pueden bajar sin ningún problema, como ya les he comentado anteriormente. ¿Sale? Entonces, ¿qué simular? Pues funciona igual que los demás software de simulación de Monte Carlo. Aquí añade una pestañita. Aquí puede estar @risk, puede estar Crystal Ball y en este caso está similar, ¿no? Tenemos variables de entrada, variables de salida, ¿no? Vamos a hacer correlaciones, optimización, podemos ajustar una distribución, un análisis de sensibilidad tipo tornado, puedo hacer optimización, borrar variables, mostrar las variables, etcétera, 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 ¿no? En este caso voy a abrir un archivo que ya tengo, que ya tengo preparado. Vamos a ponerlo aquí, abrir, vamos a poner esto que es el que ya está preparando para ustedes, ¿no? Vamos a cerrar esto para que no esté diciendo aquí. Entonces, pues lo único que voy a simular como variable de entrada y que ya les había comentado en algunas reuniones era la demanda potencial, ¿no? La demanda potencial o el mercado potencial va a ser mi variable, bueno, los componentes de esa demanda potencial van a ser las variables aleatorias de entrada para el modelo. Recuerden que la demanda potencial, pues, se puede decir que son las ventas, dependiendo del periodo, en este caso son ventas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues aquí en este caso se hizo un estudio de la población de 4.860 personas. Para este estudio, de acuerdo a las características que se consideraron para sacar la muestra, se tuvo que hacer 193 encuestas. ¿Sale? Y aquí estamos hablando de artículos en general. ¿Ok? Entonces pueden ser las lamitas de jabón, pueden ser los kits para autos, no lo sé. Son artículos en general. Y en la encuesta viene la descripción, ¿no? Cada uno de ustedes en su encuesta hizo una descripción de su producto, ¿no? Entonces, ¿cuántos artículos está dispuesto a consumir al mes? Entonces, aquí tengo las posibles respuestas en una escala de Likert de 5 puntos, que van desde 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las respuestas por cada una de estas escalas? Entonces, 21 personas de las 193 contestaron que comprarían tres artículos, 29 contestaron que comprarían 4, 82 que 5 y así sucesivamente, ¿no? Aquí simplemente tengo la suma de todo esto para corroborar que es 193. Después de esto, pues calculo la probabilidad, porque pues, como son simulaciones, debemos de calcular la probabilidad. La probabilidad no es otra cosa que la frecuencia relativa. Entonces, sacando la frecuencia relativa, tenemos que sería nada más el 21 entre el total de las respuestas, ¿no? En la suma de todas estas. Entonces, el 21 entre todo esto y lo fijo para poder yo correrlo hacia todo, hacia todas las respuestas. ¿No? En este caso, pues también hice es la misma manera, sumé todo esto y obviamente que me tiene que dar cuánto, pues el 100%, ¿no? Esta es la suma de todo esto. Esto no es necesario que lo calculen, simplemente yo lo hago de manera didáctica para que se den cuenta que se cumplen las condiciones, ¿no? O sea, recuerden que no puede haber una probabilidad mayor de 100%, ¿no? Ni menos que 100, ¿no? De hecho, las probabilidades van de 0 a 100%, de 0 a 1, dependiendo
el escala, no sé si sea decimal o sea porcentual. Lo siguiente, o sea, ya con esto ya tengo la frecuencia de consumo, ¿no? ¿Cuál es el precio que luego sigo con el precio? ¿Cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar por cada artículo? Bueno, aquí están los precios sugeridos, también en la escala de Likert. Y aquí tengo las posibles respuestas. Quien quiere pagar 18 pesos son 25 personas, 19 pesos 61, 20 pesos 58, 21 pesos 28 personas, 22 pesos 21 personas. ¿Sale? Estos son los porcentajes o las probabilidades, se calculan exactamente igual. Es el número de respuestas por cada escala con respecto del total, ¿no? Recuerden que son 193 encuestas. ¿Vale? Entonces ahí está. Aquí están, ¿no? 193 encuestas, 193, 193. Vamos a ver un poquito más grande. Vamos a quitarla acá. A ver si se baja. Entonces, aquí está, ¿no? Yo, en este caso, para esta encuesta, solamente tuve que hacer estas dos preguntas. Ahora vamos a ver otro ejemplo diferente. Por eso es lo que yo les comentaba o les comento en algún momento. ¿Cómo se hace la demanda potencial? Pues es que es un proceso lógico. ¿De qué? Pues eso depende de la encuesta que ustedes hayan realizado, de qué tan buena esté esa encuesta, del tipo de artículo, del contexto, de la población, de las preferencias, etcétera, ¿no? Entre más diversificado sea o hayan, ¿cómo se llama? Escogido su población, pues ya saben que entonces sí estarían interesados, ¿no? en el producto. Entonces, ¿qué tan bueno ustedes tengan o escojan a su población, qué tan bueno hagan su muestreo? Pues entonces la encuesta será mucho más sencilla de aplicar, porque ya, digamos, va al segmento de mercado que podría estar realmente interesado, ¿no? A veces no es necesario lanzar una encuesta al público en general. Entonces, ya con estas dos preguntas tengo frecuencia y tengo precio, ¿sale? Entonces, la demanda potencial. La demanda potencial en este caso, digamos, lo que hemos concluido con esta encuesta, después de hacer un análisis de oferta, ¿no? O sea, no podemos nosotros quedarnos con el 100% de esta población. De hecho, después de haber hecho un análisis de la oferta, solamente se concluyó que solamente se va a alcanzar el 36% de esta población, ¿sale? Entonces vamos a ir haciendo los cálculos para sacar la demanda potencial, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden ser nuestros posibles clientes? Pues nuestros posibles clientes pueden ser y son, después de hacer el análisis de la oferta, que esta es la oferta, ¿no? O sea, porque son respuestas de los clientes, esa oferta. Después, esta es demanda, es análisis de nuestros clientes. Después de ir con los competidores, que es la oferta, entonces se concluyó que de los 4.860, posiblemente el 64% ya esté siendo atendido, está utilizando productos sustitutos, ¿no? Y nuestro mercado que nos quedó, o el mercado que podemos abarcar a través de diferentes variables, como se comentaba, que pueden ser variables competitivas, como los canales de distribución, como la calidad, el precio y otras características, podríamos decir que en este caso el producto finalmente va a alcanzar el 36% de la población. ¿Sale? Entonces no se va a alcanzar, o sea, no porque se aplique una encuesta al total de la población significa que toda la población es la que va a consumir el producto. En este caso, vuelvo a repetir, después de hacer un análisis de oferta y de demanda, ¿no? Los competidores y los clientes, entonces se concluyó que nuestro alcance real solamente va a ser del 36% de la población. Entonces, ¿qué hago? Multiplico este 36%, que ya lo obtuvimos por el estudio de mercado, ¿no? En sí, punto 36 por el total de la población. Entonces, de esa manera, uno obtiene un número determinado de clientes, ¿no? Ese es N. Entonces, ¿cuántos clientes voy a obtener? Pues aproximadamente serán 1.750, ¿no? Ya redondeando el asunto, son 1.750. La frecuencia de consumo, bueno, aquí podemos ver que hay varios porcentajes, sin embargo, hay que sacar un promedio.
¿Cómo sacamos ese promedio? Pues ya tengo las probabilidades. Como estos resultados de la encuesta son puntuales, es decir, ¿qué significa que sean puntuales? Son discretos. Es decir, cuando yo pregunto el número de artículos, yo le pongo 3, 4, 5, 6, 7. Significa que son puntuales o discretos, ¿no? Entonces, no tienen una variabilidad, por decirlo así de esta manera. Entonces, lo único que necesito hacer es sacar el promedio. ¿Y cómo saco el promedio? Pues simplemente multiplico las posibles respuestas por su probabilidad, ¿no? Y las sumo todas ellas, ¿vale? En este caso, aquí lo vamos a ver. Aquí está, ¿no? Es suma producto, o sea, primero multiplica este por este, más este por este, más este por este, más este por este, más este por este. Y eso lo hacemos con suma producto. Y de esa manera sacamos el promedio de la frecuencia de consumo. Es decir, de acuerdo a esas probabilidades, el punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio en este caso es de 5. Ahí está. ¿Vale? Ese sería el punto de equilibrio. En este caso. Entonces, el precio del artículo, pues el precio del artículo también está bajo las mismas características de la frecuencia. Podemos darnos cuenta que, pues, una vez que sacamos las probabilidades, y como además los resultados son puntuales, hay que multiplicarlos, ¿no? Y sumarlos cada uno de ellos. Con la función suma producto. Encuentro entonces que el precio es de 19.79. En este caso lo voy a dejar en 20 pesos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque en el mercado, digamos, o los productos sustitutos en el mercado, generalmente andan en 25 pesos este tipo de artículos. Entonces, si la gente quiere pagar 22 pesos y yo después de hacer mi análisis de costos, en los 22, si la gente quiere pagar los 20 pesos y después de hacer un análisis de costos, ese precio de 20 pesos a mí me funciona bien, o sea, sí me da utilidades, pues lo considero, ¿no? Suponiendo que los artículos sustitutos en el mercado son más caros, ¿no? O sea, no tan lejos del 22, pero son más caros. Entonces, ahí lo considero. A mí ese precio no me afecta porque sí me deja utilidades, ¿vale? En cualquiera de los casos, recuerden que siempre es un análisis y ustedes pueden ir variando esto, ¿vale? De todo, entonces, ya tenemos N, ya tenemos Q, que es la frecuencia de consumo, y ya tenemos P. Entonces, yo ya puedo ir haciendo, aquí, sacar Q. Entonces, voy a tener, en promedio, 1.750 clientes que van a consumir al mes, porque aquí la pregunta es mensual, ¿sale? ¿Cuántos artículos está dispuesto a consumir al mes? Entonces, por eso hice ventas mensuales. 5 artículos, ¿a qué precio? Pues a 20 pesos. ¿No? Entonces, en promedio, mi demanda mensual sería de 175,000 pesos. ¿No? Lo mismo, pero si lo pasamos de manera anual, porque recuerden que un flujo de efectivo viene de manera anual, pues sería simplemente esto por 12, porque son 12 meses. ¿No? Ya en todo caso, si ustedes consideran efectos estacionarios, ¿qué significa estacionarios? Estacionarios no de que se quedan ahí, ¿no? Estacionarios con respecto al ¿cómo se llama? Pues sí, a las actividades en el tiempo, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues cuando es el 14 de febrero, por ejemplo, las personas que venden paletas, pues venden más paletas cuando hace calor, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen efectos o porcentajes estacionarios, pues podría a lo mejor ir cambiando las ventas anuales, ¿no? En este caso, este artículo, pues supongamos que no tiene efectos estacionarios y pues literalmente no serían los 175,000 por 12, ¿no? Lo que podríamos decir, no me garantiza, es una suposición realmente, que tendría posiblemente unas ventas anuales del 2 millones con 100 mil pesos. ¿Vale? Esto es lo que comúnmente se hace. O sea, aquí no se considera ninguna variable aleatoria. ¿Sale?
digamos que estos serían ventas, inclusive podríamos decir ventas mensuales promedio, ventas anuales promedio, pero pues no se pone. O sea, generalmente así se deja. ¿Vale? Entonces, y esto se mantiene fijo. De hecho, en los estados financieros, la cantidad de las ventas, de una vez que se tiene el estudio de mercado, pues se mantiene fijo. Nosotros lo que intentamos hacer es que estas variables se muevan de acuerdo a las probabilidades que pueden ocurrir. ¿Sale? Bueno, pues aquí es donde vamos a utilizar el software y lo que vamos a hacer. Entonces voy a seleccionar, voy a copiar todo esto, que de promedio, ¿no? Lo voy a poner acá. Lo dejamos ahí. Vamos a poner aquí simular y vamos a definir las variables de entrada, ¿no? Esta que está acá va a ser una variable de entrada, ¿no? Con esa no, porque esta nada más es la multiplicación por el porcentaje, ¿no? Esta va a ser una variable de entrada, porque es una variable que proviene de esta función de distribución con estas probabilidades, que es la frecuencia. Entonces, variable de entrada, ¿no? No puedo definir que sea una discreta porque no digo una continua, como son todas las que están acá, porque no lo sabemos. Lo que sí sé es que es una variable de distribución discreta. Sé que no es uniforme porque las probabilidades son variables, ¿no? Entonces es una simplemente discreta, ¿no? ¿Cuáles son sus valores? ¿No? Definir nombre, pues le vamos a poner frecuencia del ejemplo, frecuencia 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué valor? En este caso tendría que ser cuál ¿no? La probabilidad de ocurrencia, valor, probabilidad de ocurrencia valor probabilidad de ocurrencia valor probabilidad de ocurrencia y llegamos a a B, C, D, E, F, y ¿no? B, C, D, E, F. Y luego poner aquí que pinte la celda para que ya veamos si no le vamos a aceptar. ¿Sí? Y aquí está. A lo mejor no se ve, pero está pintado en verde tenue. ¿Sale? Y esta es una de las variables de entrada. ¿Sale? Si nosotros damos F9, igual como funciona con @risk, podemos ver que la frecuencia de consumo va cambiando, ¿no? ¿Cómo va cambiando? Pues va cambiando de acuerdo a esas probabilidades que están acá arriba. De acuerdo a todas estas probabilidades que están acá arriba, ¿sale? Entonces ya va cambiando. Obviamente el que se queda más tiempo ahí es el 5, ¿sale? Y supongamos que aquí nosotros estamos sacando un promedio, pero no significa que la variable aleatoria de la frecuencia pueda cambiar. O sea, sacamos un promedio que es el 5, que es un punto de equilibrio. Pero eso no significa que a lo mejor estamos por abajo, que puede ser 4, puede ser 3, o que puede ser 6, o que puede ser 7. Claro, estos ocurren posiblemente con menor probabilidad, pero sí pueden ocurrir, ¿no? Y entonces la siguiente, hacemos exactamente lo mismo con la siguiente variable de entrada, ¿no? Que es el precio. A lo mejor aquí, si ustedes quisieran en el precio, su modelo sería un poquito más diferente, porque yo estoy diciendo que el promedio del precio que estoy sacando de aquí, de la demanda, es justo para mí y es competitivo con lo que está en el mercado, ¿no? En otro caso, si no fuera justo para ustedes o quisieran incrementarlo, cualquier cosa, o hacerle otro tipo de cosas, pues ahí tendrán que ver, ¿no? Pues también es una variable de entrada, es de tipo discreta, y hacemos lo mismo, ¿no? En este caso va a ser precio del primer modelo. Entonces, ¿qué valor tiene? 18 pesos, probabilidad, 19 pesos, su probabilidad, 20 pesos, su probabilidad es 30. 21 pesos, su probabilidad es 22 pesos, su probabilidad es
BSDF, BSDF, y le vamos a aceptar la celda para que veamos que ya, ¿no? Y ahí está. Entonces ahora vamos a ponerle F9 y podemos ver cómo cambia la frecuencia y el precio con posibles múltiples escenarios, que a lo mejor estamos calculando el punto de equilibrio, pero siempre pueden existir casos. Recuerden que no todas las muestras se comportan de la misma manera. Hay unas muestras que estarán muy lejos de lo que es el parámetro de la población y hay muestras que serán muy buenas, que estarán muy cerca del parámetro de la población. Sin embargo, eso nunca lo vamos a saber, ¿no? Porque nunca vamos a conocer el parámetro de la población. Por eso hacemos una muestra. Entonces, continuamos y podemos ver cómo puede cambiar. Entonces, ahí está. Y pues, es muy sencillo. Entonces, en este caso, este Q, lo vamos aquí a expandir. ¿En quién sería igual a quién? A este, por este, por este, ¿no? Ya, ya está, ¿no? Entonces hay que poner los mismos. Ah, no lo voy a pintar de gris. Y bueno, si hiciéramos ya unas ventas anuales, pues hacemos lo mismo, ¿no? Que sería por 12. Entonces, digamos, esto se pone con esto, también. Tipo poner. Ok, entonces, ya tenemos nuestras dos variables aleatorias de entrada, que serían las que están aquí. ¿Sale? Y estas dos van cambiando de tal manera que cambian las ventas mensuales y cambian las ventas anuales, de acuerdo a la función de distribución que tenemos acá, ¿no? Vamos a repetir. Voy a poner F9. ¿Sale? Y ahí va a ir cambiando. Y van cambiando las ventas mensuales, que recuerden que las ventas mensuales, porque la encuesta está de manera mensual, es lo que conocemos como demanda potencial o el mercado potencial, ¿no? En muchos casos, ¿no? Pero yo le puse todos los letreros posibles para que no haya ninguna confusión. Entonces ahí está. Entonces, estos cambios en las ventas mensuales, que se pueden ver en los consolidados como ventas anuales, pues van a originar cambios también en los rendimientos. Y a mí lo que me interesa como variable de salida, ya se los comenté en algún momento, son los rendimientos. ¿Sale? Aquí nosotros podemos en simular darle un run. Entonces vamos a ponerle 10. Ok, vamos a poner simular. Ah, bueno, sí. Bueno, en este caso nuestra variable de salida podrían ser las ventas. Vamos a ver, aunque no lo tenemos que hacer, que quede claro. Yo no estoy interesado, estoy interesado en cómo se mueve, pero al final de cuentas las ventas no es un indicador de rentabilidad. Ya quedamos que la TIR es el indicador de rentabilidad. Entonces, yo lo voy a poner como ejemplo, ventas mensuales. Como ejemplo, nada más para hacer una corrida, ¿no? Ya se pintó, ¿no? Entonces, simular, o run, ¿no? Porque aquí va corriendo el chavito, ¿no? Por eso run de correr, o play, ¿no? De empezar, una cosa así. Simular. Aquí está corriendo, lo que se está haciendo muchas, pero pues sí está aguantando esta cosa en computadora, ¿no? No es muy buena, pero ahí va. Entonces, como verán, el asunto no es muy complicado, ¿no? Aquí, como ya se los comenté desde el principio del curso, el detalle está en los datos, o sea, recolectar los datos es lo interesante, ¿no? Porque hacer un ejercicio, como ahorita ya lo vieron, con los datos ya establecidos, que miren que tienen 20, que tienen el tanto por ciento, pues es prácticamente sencillo.
vuelvo a repetir, el detalle es de dónde provinieron estos datos, si son fiables, qué características tienen, qué escalas, etcétera, ¿no? Entonces sí hay que ponerle un poquito de atención. Y el interés del curso era exactamente eso, que no resolvieran un ejemplo de escuela, o sea, que realmente ya empiecen a hacer sus, sus proyectos, sus simulaciones reales, ¿no? De que desde la recolección de los datos, el tratamiento de los datos, y ya con los simuladores, pues ya realmente es bastante sencillo, ¿no? Eh, pero vuelvo a repetir, sin datos no podemos hacer simulaciones. Muchos dicen, es que lo que les enseñan en la universidad no sirve. No, no, sí sirve. El detalle es que no tienen los datos para hacerlo, ¿no? Entonces, una de las características que creo que ustedes deberían de explotar es formarse para recolectar datos, para poder hacer sus simulaciones y la aplicación de la teoría que les enseñan en la universidad, ¿no? O sea, no quedarse con el ejercicio del libro y esas cosas. Bueno, ahí está, ¿no? Este, y pues aquí están los resultados, ¿no? Vamos a ponerle acá. Vamos a poner aquí calcular estadística descriptiva. Aquí nada más dice variables de salida, ¿eh? No estoy calculando. La variable de entrada, pues ya sabemos de qué tipo son, ¿no? Y cómo se ven, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, el promedio ¿cómo se llama? Del mercado potencial o de las ventas mensuales es de 178.683, ¿vale? De acuerdo, después de 10.000 simulaciones. O sea, no está muy alejado de esto más que por 3.683.58 pesos, que no es mucho en general, con respecto a los 175.000, ¿sale? Entonces, aquí nos interesa, bueno, si estuviéramos ya analizando riesgo y todo eso, pues nos interesa una desviación estándar. En este caso, la desviación estándar sería de 43.466, ¿no? Y cosas así. Eh, mm, por ejemplo, vamos a ver aquí. Pues estos serían, cómo fueron saliendo los resultados, ¿no? ¿Vale? Y aquí pues podemos calcular también probabilidades, etcétera. Aquí podemos darle valores y calcular de dónde a dónde estamos poniendo probabilidades, ¿sale? Pero eso se los mostraré en otro ejemplito, no quiero confundirlos. Yo lo único que quiero es que vean que sí está funcionando esto, ¿no? Podemos ya ponemos el histograma, podemos tener informes, podemos hacer informes de todas las variables, etcétera, ¿no? ¿Vale? Y eso es todo lo que necesitamos. Vuelvo a repetir, mi intención no es que mi variable de salida sea las ventas mensuales. Lo estoy haciendo para que vean cómo se puede simular aquí en este software, ¿no? Yo nada más lo único que necesito es que las variables que vayan a utilizar estén en los formatos adecuados y ya vayan haciendo sus simulaciones para empezar, ya para que al final hagamos la simulación de todo el modelo con la TIR, que la TIR se saca a partir del flujo de efectivo. ¿Vale? No, mi interés, vuelvo a repetir, no es que las ventas mensuales sean la variable de salida. Aquí lo estoy haciendo como ejemplo para que vean cómo funciona. ¿Vale? Vamos a darle una carpeta a este. Bueno, entonces como verán es algo práctico, es sencillo, no hay problema, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Aquí tengo otra encuesta, la población es de 4.860, se decidió que se tendrían que realizar por características estadísticas que ustedes ya saben, ¿no? 254 encuestas, ¿sale? Entonces, la primera pregunta, como el consumo, en este caso, en los artículos anteriores eran de alto consumo, entonces, a lo mejor de que usted compraría el producto, o esté interesado, o cosas así, no, a lo mejor no era necesario. Pero en este ejemplo, pues, mucha gente no consume carne de conejo, a lo mejor en su vida lo ha hecho. Entonces, es probable que sea necesario, ¿no? Además, como fue lanzado en una población donde no
no existe una discreción efectiva, por decirlo de alguna manera, no me lanzaron así las cosas, a ver se va, pues a lo mejor consideran que es importante poner esto, ¿no? ¿Usted consume carne de conejo? Y la respuesta es sí, y la respuesta es no. Entonces, aquí en este caso, bueno, vamos a poner 254 fueron las encuestas, el número de respuestas por escala fueron 98, los que sí, ¿qué probabilidad representa este 98 que sí? Pues simplemente, pues como ya sabemos, es el valor entre el total, ¿no? Representa el 38.58 de los encuestados, ¿sale? Aquí. Entonces, seguimos. Entonces, aquí digamos que mi encuesta dice, ¿usted consume carne de conejo? Sí. Ah, pues entonces continúe con la encuesta, ¿no? Si dice que no, pues muchas gracias, ¿no? O sea, no vamos a obligar a alguien que consuma o que ahora ya frecuente la carne de conejo, ¿vale? Para eso hay otro tipo de estrategias, ¿no? Ahorita nos interesa saber datos estadísticos de la gente que sí ya está consumiendo y que conoce las características de la carne de conejo, ¿vale? Si yo voy a introducir la carne de conejo en el mercado donde no se consume, pues, vuelvo a repetir, las estrategias de mercado son totalmente diferentes. Entonces, seguimos adelante. ¿Cuántas veces consume carne de conejo? Entonces se dan cuenta que tengo mis escalas. Número de veces de 1 a 3, de 3. ¿Por qué le pongo de 1 a 3? Pues ya sé que sí consume, ¿no? Nada más quiero ver. Y al año, estos son resultados anuales, ¿no? De 1 a 3, de 3 a 6, de 7 a 9, de 10 a 12, de 13 a más. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, estas son las respuestas. Después de aplicar esta encuesta, 27 personas contestaron de 1 a 3, 42 personas de 3 a 6, 21 personas de 7 a 9, 6 personas de 10 a 12 y 2 personas que 3 o más veces. ¿Sale? Aquí voy a repetir, miren, aquí estoy calculando el total, pues sí me da las 98 personas que dijeron que sí. ¿Sale? Aquí voy a sacar su probabilidad, ya habíamos dicho que era esto, perdón, entre el total. Voy a fijar esta parte. Bueno, aquí ya tengo la probabilidad de la primera escala. Y ahí tengo todas las probabilidades. No es complicado. Vuelvo a repetir, lo complicado es tener los datos. Siempre, siempre en un modelo, lo complicado es tener los datos con los que uno va a trabajar. ¿Qué es lo que sucede en los ejemplos de clase? Pues que los datos ya están hechos, ¿no? Y nunca se preocupan porque ustedes realicen sus propios datos. Esa es la intención en este caso, ¿no? Entonces, bueno, cuando compra carne de conejo, ¿qué cantidad compra usualmente? Ajá, entonces, no nada más me basta con saber cuántas veces. O sea, en el ejemplo anterior, como era un artículo, pues a lo mejor con las veces era entendible, pero en este caso no. ¿Sale? O sea, ¿cuántas veces consume? Pero habrá personas que consuman medio kilo, 1 kilo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando compra carne de conejo, ¿qué cantidad compra usualmente? Y entonces aquí está el número de kilogramos, 1/4, medio kilo, 3/4 de kilo, 1 kilo o más de 1 kilo. ¿Vale? Entonces, aquí ya están las respuestas de los encuestados y vamos a sacar las probabilidades, ¿no? Entonces sería 13 en esta escala de 98, ¿no? Y fijo el 98. Ya está. ¿Sale? No puedo cometer el error de decir que porque aquí saque un promedio que consumen de 7 a 9 veces al año, estas veces que compran carne de conejo a lo mejor siempre va a ser 1 kilo. No. O sea, por eso yo les comentaba, cada problema, cada artículo, cada estudio tiene características totalmente diferentes, ¿no? Entonces, por eso el diseño de estas cosas tiene que ser de acuerdo a las características del producto, fijándose en el producto. No, eh, no en las características del cliente. En las características del cliente se fijan aquí en la población. O sea, la población se va discriminando de tal manera que tú ya apliques tu encuesta a las personas. No vas a investigar las características de las personas. Tú vas directo sobre las características de tu producto porque para eso es la encuesta, ¿no?
Ya otro trabajo es buscarlas, ¿no? A las personas, que eso es también parte del estudio, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos cuánto consumen, pero todos sabemos que la unidad básica para consumir carne es el kilogramo, ¿no? Ya independientemente de que compre 2, de que compre medio kilo, a mí me interesa, lo único que cuando vas a comprar bisteces o otro tipo de carne, pues preguntas a cuánto cuesta el kilo, ¿no? Del precio, pues si quieres medio kilo, pues sabes que te va a costar la mitad, ¿no? En general, ¿no? Entonces aquí, por eso aquí la siguiente pregunta del precio. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por 1 kilogramo de carne de conejo para cocinar, ¿no? Entonces aquí están los intervalos de 40 a 50, de 51 a 60, de 61 a 70, 71 a 80 y de 81 o más, ¿no? El total, podemos ver las probabilidades, es igual a los números de respuestas respecto al total de las respuestas, ¿no? Y esto lo fijo. ¿No? Vamos a tener hasta acá para que se den cuenta que aquí me da el 1, ¿no? O el 100%. ¿Verdad? Bueno, entonces la demanda potencial. Una vez de hacer todo este análisis y de acuerdo a las características de la zona geográfica donde se va a poner y todas las características del cliente, se concluyó que después de hacer el análisis de la oferta, porque vuelvo a repetir, este es un análisis de demanda, que solamente se alcanzará el 75% de la población que consume carne de conejo, ¿no? Pero fíjense, de la que consume carne de conejo, o sea, de la que consume, digamos que el 25 va y la compra en otros establecimientos, porque no es muy común, ¿no? Y entonces a veces aquí probablemente el problema sea los canales de distribución, porque no es muy frecuente que encuentres a alguien que venda, ¿no? Entonces, aquí a lo mejor la ventaja competitiva va seguramente sobre los canales de distribución, ¿no? Que sea más frecuente que te encuentres carne de conejo, ¿no? Que te acerquen recetas y la forma de cocinarlo, ¿no? Que no se te haga tan tedioso y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo saco el número posible de clientes, no? Bueno, pues es la población total, ¿no? Pero de esa población total, solamente el 38.58% consume carne de conejo. Entonces sería la población total por la que consume carne de conejo. Yo no puedo poner toda, ¿sí? Porque toda, aquí está claro en la encuesta que toda no consume carne de conejo, ¿vale? Entonces, estadísticamente no me serviría. Me estaría inflando yo mis datos. Entonces sería la población total por el ¿cuánto? El 38.58. Entonces, ¿cuánto sería la población? Bueno, ¿qué voy a hacer? Sería la población total por el porcentaje que come o que sí consume carne de conejo, ¿no? Entonces, aproximadamente 1.875 personas de la población frecuentan o consumen carne de conejo, ¿vale? De estos que frecuentan, solamente vamos a alcanzar el 75%, ¿vale? O sea, no vamos a alcanzar a todos, porque o si lo frecuentan, ya lo están consumiendo y hay alguien que se lo está vendiendo. A lo mejor seguramente ellos van y lo están comprando en carnicerías que están fuera o en algunas granjas, que no es muy frecuente que vayan y obtengan la carne de conejo, ¿no? Entonces esta cantidad la multiplico por el 0.75, que es el mercado que después de ver cómo se está moviendo la oferta, y me da esto, ¿no? ¿Sale? Voy a borrarlos de acá, pero bueno, entonces ya vimos de dónde sale este número, ¿no? Este es el promedio, ¿no? 1.406 personas es mi demanda potencial o mi mercado potencial, ¿vale? A los que sí podría realmente venderles, ¿no? Y entonces, la frecuencia del consumo en kilogramos, ¿no? Bueno, o sea, la frecuencia no la puedo poner en veces, la frecuencia la tengo que poner en kilogramos, ¿no? Y entonces aquí hay que hacer pues algunas cosillas, ¿no? Las veces, ¿no? Voy a copiarlas de acá. No, voy a copiar todas de acá, ¿no? ¿Vale? Entonces voy a copiar el número de kilogramos.
Ok, entonces, aquí, vean, aquí está en un intervalo. A diferencia en el ejemplo anterior eran puntuales. Entonces, esto es una escala, ¿vale? Es una clase, o no sé si se llama clase estadística, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero no puedo poner el 1, no puedo poner el 3, no puedo poner el 3 o el 6, sino tengo que poner el punto medio, ¿no? Pues aquí el punto medio entre el 1 y el 3 sería el 2. Entre el 3 y el 6 sería el 5, ¿no? No. A ver, ¿cuánto aquí? 1, 3. Aquí sería el 2. Bueno, aquí la escala estaría. Ajá, aquí 3, 4. Aquí diría del 3 al 5, ¿no? Aquí está mal la escala que diseñaron tenía aquí del 3 al 5. Pero bueno, no importa. Vamos a ponerle ahí la escala sería la mitad entre el 3 y el 6. ¿Cuál sería? 3, 4, 5, sería 4.5. ¿No? Entre el 7 y 9. 7, 8, 9, que sería el 8. 10, 11, 12, aquí sería el 11. ¿No? Y aquí nada más vamos a poner el 13, ¿no? Bajo las mismas cebollas. Entonces, veces anuales por consumir por persona sería igual a la suma para sacar el promedio, ¿sale? ¿De quién? De esto con las probabilidades. ¿No? Entonces, en promedio, la gente consume 5 veces al año conejos, ¿vale? Vuelvo a repetir, aquí hay que ponerlo de manera puntual, ¿no? Aquí los kilogramos a consumir por persona, aquí sí son puntuales, ¿no? Nada más que aquí sería, vamos a ponerle aquí, es un cuarto, un medio, 3/4, 1 y más de 1 kilogramo. Aquí, como no tenemos una escala, vamos a ponerle 1.25 para seguir en la siguiente escala. ¿Están de acuerdo? Luego un cuarto, un medio, 3/4. Pues la diferencia entre cada uno de ellos es 0.25 kilogramos, ¿no? O un cuarto de kilogramo. Ahí está. ¿Sale? Pues ya todos son puntuales. Y aquí ya nada más hay que poner suma producto de los valores con las probabilidades. Y entonces, en promedio, la gente consume 0.772 kilogramos, ¿no? O 772 gramos, como lo quieran convertir. Entonces, la frecuencia de consumo en kilogramos, en este caso sería anual por persona, ¿sale? ¿Cuál sería? Sería igual las veces que consume por promedio por la cantidad promedio que consume. Y vamos a ver. Ya está. Entonces, consumo anual en kilogramos por cada una de las personas es aproximadamente ¿de cuánto? De 4 kilogramos. Y el precio, pues ya lo sacamos de acá arriba. Eso sí, no. El precio también hay que pasarlo acá a una escala. Bueno, hay que sacar los puntos medios, ¿no? Entonces aquí el punto medio, ¿cuál sería? De 40 a 50, 45, ¿no? De 50, bueno, aquí vamos a poner 55, ¿no? Y aquí el 65, 75, el 85, ¿no? ¿Sale? Entonces ya tengo mis, aquí vamos a ponerle precio, que son precios. Precio. Y si quiero sacar el promedio del precio, pues simplemente es suma producto de los precios puntuales, bueno, pues son las mitades de las escalas, ¿no? Coma, las probabilidades. Entonces, un precio promedio que quiere pagar la gente sería de
68 pesos. ¿Sale? En este caso, esto no me está funcionando a mí porque, bueno, de hecho la demanda se reduciría un poquito, pero digamos que yo no quiero pagar los 68, sino quiero pagar los 68 más, como en el mercado está en 70 pesos, pues yo lo voy a seguir dejando en 70 pesos, ¿no? Entonces en lugar de 68 va a ser igual a 70 pesos, que es lo que yo quiero. ¿Vale? Y eso es lo que se está haciendo, ¿no? Para entonces las ventas anuales, aquí no hay ventas mensuales porque todos los datos son anuales, sería igual al número de clientes por los kilogramos que va a consumir en promedio cada uno de ellos por el precio que está en el mercado, ¿no? O sea, de 67 por, bueno, casi 68 a 2 pesos, pues no hay una diferencia, ¿no? No hay una ventaja, en el mercado cuesta 70 pesos. Le damos en esto, voy a tener ventas anuales por 393,680 pesos, ¿no? ¿Sale? Y entonces hay que hacer la simulación quedaría exactamente de la misma manera, ¿no? Tengo que copiar esto, ponerlo acá, ok, aquí sería simular, ¿no? Esto es una variable de entrada, es de tipo discreta, y sería en este caso, no, pero eso no se está, perdón, no, el otro, perdón. Eso no se está moviendo, ¿no? Porque es así ya, se fija, ¿no? Entonces, en este caso, solamente que se movería si la quisiera mover sobre estas probabilidades, ¿no? Pero no tendría sentido. Bueno, lógicamente no tendría ningún sentido. Aquí sería esto. Así, discreta. Y ahora sí, ¿cómo se llama? Vamos a poner kilogramos. Entonces, le voy a poner no, aquí también ya la regué, no. Aquí serían estas, ¿no? Entonces, en promedio son 5 y aquí sería exactamente lo mismo, ¿no? Sí lo voy a poner. Entonces aquí es donde iría, ¿sale? Porque estos kilogramos serían diferentes. Entonces, sí, esta es una variable de entrada, que es la frecuencia, sería discreta, así, y serían frecuencia del ejemplo 2, ¿no? ¿Qué valor sería? La probabilidad. ¿Qué valor sería su probabilidad? ¿Qué valor sería su probabilidad? ¿Qué valor sería su probabilidad? ¿Qué valor sería y su probabilidad? Ya estamos. BCDF, BCDF, pintar celda. Aceptar, ¿no? Ya cambió en automático. Le ponemos F9 y podemos ver cómo van cambiando de acuerdo a cada uno de los posibles valores. Y ya está, ¿no? Vamos en la que sigue, ¿no? Kilogramos a consumir, ¿no? Es una variable de entrada, sigue siendo discreta, y aquí así le vamos a poner kilogramos. Kilogramos F de frecuencia, ¿no? Porque vamos a calcular frecuencia kilogramos. De pintar celda, vamos a poner entonces. Un cuarto de kilogramo tiene esta probabilidad, medio kilo tiene esta probabilidad, 3/4 de kilo tiene esta probabilidad, 1 kilogramo tiene
esta probabilidad, y este no tiene esta probabilidad, ¿sale? Aceptar, y está, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo van cambiando, ¿no? Van cambiando estos dos, y van cambiando, ¿no? De acuerdo a las probabilidades que ya fueron emitidas anteriormente. ¿Sale? Es 48, 40, 48, 50, 50, 50, 50. Y entonces, aquí, en la frecuencia de consumo de kilogramos, ya sería esa multiplicación, pero ya proviene, esta también ya sería una variable aleatoria porque proviene de la multiplicación, perdón, de dos variables aleatorias, ¿no? Ahí está, ¿vale? Vamos a fijarnos en esto, le voy a poner un color, como así como el término que está ahí, porque también es una variable aleatoria. Vale, esto para que se vea, ¿no? Bien, cuando le doy F9, pues estaba cambiando, ¿no? ¿Por qué? Porque estas van cambiando, ¿no? Ah, ahí va, ¿no? La siguiente variable aleatoria que sería ¿cuál? El precio del artículo, ¿no? Entonces, el precio del artículo, aquí voy a poner la variable aleatoria del precio del artículo, ¿vale? El precio del artículo vamos a simular, variable de entrada, variable discreta, precio del ejemplo 2, ¿vale? El precio está acá abajito, no puedo aquí bajar. Este, entrada, discreta, ok, precio 2. Citar, entonces de pronto no, perdón, no, precio 2. Pintar celda, valor 45 pesos, probabilidad esta, valor 55 pesos, probabilidad esta, valor 65 pesos, probabilidad esta, valor 75 pesos, probabilidad esta, valor 85 pesos, probabilidad está. BCDF, BCDF. Ya, y el precio aquí se está moviendo. Pero recuerden que nosotros el precio lo ajustamos, porque era 68 y le subimos a 70. Entonces, esta variable aleatoria también va a estar medida. ¿Quién sería esta variable aleatoria? Pues sería igual a esta variable aleatoria, pero la movimos hacia enfrente 2 unidades, ¿no? O 2 pesos, como quieran, ¿no? ¿Vale? Entonces, al mover las variables aleatorias ahora, que acabamos de definir, se van moviendo los precios, ¿no? Es muy importante que consideren, por ejemplo, aquí yo moví dos unidades hacia arriba, el precio, pues aquí también en las variables aleatorias hay que moverlas, ¿no? Ya está. Entonces, las ventas anuales tienen que ser ¿qué? El número de clientes por la frecuencia de kilogramos por, vamos a pintarlo, ¿no? Voy a pintarlo del colorcito que está aquí. Ahí está. Y ya está, ¿no? Entonces ya tenemos, podemos verlo cómo va a cambiar, ¿no? ¿Sale? Bueno, aquí, ¿qué va cambiando? Ah, bueno, porque va cambiando esto, ¿no? Aquí, de hecho, no se debería de mover, bueno, de aquí era, bueno, tenemos que ponerle, que era de 40, ¿no? De 40 el precio era 70 pesos, no que el original que tenía. Ya está, ¿no? ¿Sale? Era 67, no, perdón, 68 y pues subimos a 70, sí está ahí. Ok, para que no se mueva. Y entonces ya está, ¿no? Y vemos cómo pueden variar los precios de acuerdo a las frecuencias y las probabilidades, ¿no? ¿Vale? Ya lo que haría falta nada más
sería tomar esta, que son las ventas aleatorias, y podrían ponerla como una variable de salida, ¿no? Que vuelvo a repetir, no es la intención, porque estas ventas anuales son las que se van a poner en el flujo de efectivo, y la variable de salida que a mí me interesa es la TIR, ¿no? Entonces, para hacer lo podríamos volver a correr todo y sacar la función de distribución de las ventas anuales, pero no tendría sentido, ¿vale? Aquí lo que me interesa es cómo se introdujo las variables de entrada. Entonces, cada problema, cada característica del artículo podemos necesitar menos información o podemos necesitar más información y el modelo a lo mejor tiene que ser más completo, ¿no? Tenemos que hacer más cosas dependiendo de cómo estén nuestras variables y de cómo nosotros las hayamos formulado, ¿sale? Entonces, pues yo aquí los dejo y espero que ya vayan formulando su trabajo de acuerdo a las variables aleatorias de entrada de su proyecto. Cabe recalcar que este ejemplo solamente ha sido con respecto a las variables aleatorias de la demanda potencial o de la mercado potencial, ¿no? Vuelvo a repetir, como se lo he dicho en otras ocasiones en clases, si ustedes consideran otras variables aleatorias, dependiendo de las características y el contexto de su producción, pues también las pueden introducir dentro de los estados financieros como variables aleatorias. ¿Cuáles pueden ser? Pues pueden ser precios de metales, precios de monedas. Si usted compra sus proveedores le venden en dólares, en yenes, en yuanes, en lo que sea, pues entonces si esos son volátiles y el peso es volátil con respecto a esas monedas, pues tendríamos que considerarlo, ¿no? El movimiento de ellas para calcular el riesgo que se puede tener, ¿no? O de ciertos materiales, como les decía, ¿no? Dependiendo, el acero también es algo que es volátil. Si ustedes necesitan comprar, no sé, petróleo u otro tipo de cosas muy especializadas o de tecnología que está fuera del país y que a la hora de traerlos varía mucho el precio, entonces hay que considerarlos y hay que introducir el comportamiento aleatorio de eso aquí, ¿no? En este caso ya sé cómo se están comportando. Si yo no supiera, pues ya saben que le ponemos aquí ajustar distribución, tenemos un conjunto de números cualquiera, y ajustamos la distribución y rápidamente nos dice qué distribución siguen esos datos, ¿no? Pero bueno, si alguien tiene alguna variable aleatoria como ese estilo y desea introducirla al modelo, pues me avisa y yo con gusto los ayudo a, a, a pues sí, podríamos ver cómo se podría anexar al modelo, ¿vale? Entonces, aquí queda este video, espero que les sea de utilidad y pues échenle muchas ganitas, jóvenes, ¿no? Vamos a ver aquí, y pues gracias.